las relaciones en los ecosistemas. ¿Sabías que? El pez payaso mantiene limpia la anémona y atrae presas para que ésta pueda alimentarse. A cambio, la anémona le brinda refugio al pez. Los picabueyes son aves que mantienen limpios a los búfalos y otros mamíferos al alimentarse de los insectos y garrapatas que estos tienen en la piel. La abeja recoge polen con sus patas cuando obtiene néctar de una flor y poliniza otra flor cuando se posa sobre ella. ¿Y tú? ¿Cómo te relacionas con los demás? Muy buenos días, mis niños. Muy bien, después de haber visto el anterior video corto y de haber respondido esa pregunta que nos hacía nuestro robotcito, vamos a iniciar la nueva temática, la temática correspondiente al día de hoy, y es todo lo relacionado con las relaciones que se dan entre los factores bióticos. Para iniciar, vamos a hablar de por qué los seres vivos se relacionan unos con otros. Entonces, los animales, las plantas, los hongos y todos los seres vivos de la naturaleza y de un ecosistema necesitan relacionarse con los demás seres vivos para poder sobrevivir. Entonces, entre ellos establecen diferentes tipos de relaciones, ya sea entre la misma especie o entre diferentes especies. Entonces, esas relaciones, como les estaba diciendo, se puede dar entre la misma especie, como observamos acá estos dos gaticos que son de la misma especie, o entre especies diferentes, como ya no es el gatico peleando con el otro gato, sino ahora pelea con una gallina, se relaciona con una gallina. Entonces, estos tipos de relaciones, cuando se dan entre la misma especie, entre seres vivos, organismos de la misma especie, se le conoce con el nombre de relaciones intraespecíficas. Pero si la relación es entre diferentes especies, recibe el nombre de interespecíficas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estos dos tipos de relaciones que se dan entre los factores bióticos de un ecosistema. Recordemos que los factores bióticos son los seres vivos, son todos los seres vivos que habitan en un ecosistema. Entonces, vamos a iniciar hablando de las relaciones intraespecíficas. Entonces, vamos a hacer recordar que anteriormente les mostré las dos imágenes cuando era intraespecífica, cuando se da entre la misma especie. Cuando esa relación se da entre individuos de la misma especie. Pero pueden ser de tres tipos, o sea que hay de tres tipos dentro de la intraespecífica. Puede ser territorialidad, como lo observamos aquí, lo voy a resaltar, puede ser de territorialidad, puede ser de asociación o puede ser de competencia. Entonces, hay tres tipos de relaciones intraespecíficas, de territorialidad, de asociación y de competencia. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Entonces, territorialidad. ¿Cuándo se da este tipo de relación? Se da cuando cuando varios individuos de la misma especie marcan su territorio. Entonces, en este caso, le pongo este ejemplo de estos suricatos que son un tipo de animal o una especie que les gusta marcar su territorio. Ellos señalan su territorio y ninguna para su familia, para su grupo de individuos, y ninguna otra familia de suricatos de otro lugar puede llegar a pelear su territorio porque se agarran, pelean de todo, defendiendo su territorio.
pueden pelear territorio ya sea por alimento o por territorio como estábamos, o por agua también, por recursos naturales como es el agua, también entre ellos pelean. Pero importante, esto se da siempre dentro de la misma especie. Por ejemplo, los monos también son muy territoriales y ellos pelean su zona, su territorio. Es más, nosotros muchas de las veces hemos visto perros y los perros también son muy territoriales. Los perros tienen su casa y si llega a pasar otro perro desconocido cerca a su casa, a su hogar, inmediatamente se agarra a pelear porque está defendiendo su territorio. O incluso nosotros los humanos. Nosotros los humanos somos muy territoriales. Tenemos un lote o una finca y ese nos pertenece, ese territorio de nosotros y nosotros no vamos a dejar que ninguna otra persona llegue porque sea apropiarse de nuestra casa, ¿verdad? Eso se llama territorialidad. Nosotros también luchamos por nuestro territorio. Así sucede en las diferentes especies que hay en nuestro planeta. Se da entre leones, se da entre hienas, en fin, entre diferentes aves también pelean por su territorio en busca de alimento. Tenemos otro tipo de relación intraespecífica que es la asociación. En la asociación, algunas poblaciones de animales se agrupan para obtener un beneficio entre ellas mismas. Se distribuyen tareas, se dividen diferentes responsabilidades. Ejemplo, aquí tenemos como ejemplo las abejas. La abeja es un ejemplo de este tipo de relación intraespecífica de asociación. También se da por lo menos en los comejenes, se da también en las hormigas, es otro ejemplo de este tipo de relación intraespecífica. Entonces son de la misma especie que se agrupan para obtener un bien común, en este caso las abejas para distribuirse una responsabilidad, es un trabajo. Y por último tenemos la relación intraespecífica de competencia. Este tipo de competencia se da entre la misma especie. Hay competencia intraespecífica. Específicamente se da entre la misma especie. Entonces vamos a observar aquí un ejemplo de ello que son estos dos señores cangrejos que están peleando. ¿Por qué pelean o por qué compiten? Por lo general luchan por buscar recursos del mismo territorio entre la misma especie o también pelean para reproducirse. Entonces, en este caso, estos señores se están peleando por aparearse con la hembra. También se da en los leones, se da en los alces, se da en los escarabajos este tipo de competencia por reproducción. En los leones pelean también y muchas también especies de monos se da este tipo de competencia intraespecífica, por ser el rey de la manada, por ser el macho alfa, como llaman. También puede darse este tipo de competencia. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las relaciones interespecíficas. Importante tener claro eso. Entre la misma especie. Inter entre diferentes especies. Entonces, esta relación se da entre individuos de diferentes especies. Puede ser de tres tipos: de competencia, voy a subrayarlo aquí, puede ser de competencia, puede ser de depredación o puede ser de simbiosis. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí observamos estos dos peces. Son diferentes especies. Observemos que este pez es de una especie diferente al que tiene dentro de su boca. A eso hace referencia la palabra interespecífica, de diferente especie. Entonces vamos a iniciar hablando de la primera relación
interespecífica conocida con el nombre de competencia. Cuidado con confundirnos con la competencia intraespecífica y la interespecífica. La intra, recuerden que era dentro de la misma especie, pero esta es competencia interespecífica, es otro tipo de competencia. Anteriormente, en la otra competencia, peleaban dentro de la misma especie por aparearse o por alimento. En este caso, también ellos compiten por un recurso en común, por el mismo recurso, ya puede ser por agua o puede ser por alimento. Pueden pelear entre ellos. Entonces, por lo general aquí una especie se va a beneficiar y la otra se va a ver perjudicada. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Aquí observamos un ejemplo de este tipo de competencia, las hienas con los leones. ¿Por qué compiten ellos? ¿Por qué recurso? Por el alimento. Entonces, en este caso, observamos que van ganando las hienas. ¿Quiénes se van a ver? ¿Quién se va a ver perjudicado ahí? Se va a ver perjudicado el señor león. El león se va a ver perjudicado. ¿Por qué? Porque no va a obtener su alimento. Entonces, ¿quién se beneficia? En ese caso, las hienas. Este tipo de competencias lo podemos encontrar no solo en la selva, también en nuestras casas. Si varios tienen, por lo menos tienen un perrito y tienen una gallina y les colocan el mismo alimento, los dos van a pelear, van a competir por ese alimento. Va a verse beneficiado el que logre vencer al otro, el que logre comerse toda la comida, y el otro se va a perjudicar porque no tiene comida. Así sucede con diferentes recursos del medio. Muy bien, ahora vamos con nuestro segundo tipo de relación interespecífica, que es la depredación. Este sí sé que es muy fácil para todos. Entonces, ¿cuándo se da? Cuando una especie se beneficia y la otra se perjudica cuando se alimenta de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, la depredación, un individuo debe morir. Un individuo muere, entonces se va a ver perjudicado. Vemos el ejemplo acá, este oso grizzly se está alimentando de salmones, entonces esta es la depredación. ¿Quién se ve beneficiado ahí? El oso. ¿Quién se ve perjudicado? El pez, porque él va a morir. También en nuestro medio encontramos muchos ejemplos, por lo menos el gato y el ratón es un ejemplo de depredación, cuando el gato caza al ratón, el león y un ciervo, cuando más un águila cazando un conejo, una gallina comiéndose un saltamontes. Son ejemplos de este tipo de relación interespecífica. Y por último, muy bien, y por último vamos a hablar de las relaciones interespecíficas, de simbiosis. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de relaciones? Por lo general se da cuando establecen relaciones duraderas dos especies diferentes y una depende de la otra. Entonces, dentro de este tipo de relaciones interespecíficas, simbióticas, encontramos el mutualismo, que lo vemos acá, encontramos el comensalismo y encontramos el parasitismo. Vamos a ver unos ejemplos de cada uno de ellos. En el mutualismo, vamos a observar aquí, quizás muchos hemos visto este animalito. Entonces, este es una vaca y este es un pajarito. Muchos hemos visto este pajarito. ¿Qué sucede? Tanto el pajarito como la vaca reciben un beneficio, se beneficia el uno del otro. Ejemplo, el pajarito obtiene de la vaca el alimento. ¿Cuál es el alimento? Las garrapatas. Y la vaca se beneficia porque el pajarito le arranca los parásitos que tiene en su piel. Entonces, se ayudan mutuamente. A eso me refiero cuando hablo de mutualismo. Los dos se brindan un apoyo, una ayuda. En el comensalismo encontramos que
un individuo, en este caso los pajaritos, se beneficia y el otro no obtiene ningún beneficio. Ejemplo, acá los pajaritos, el pajarito se beneficia de las ramas del árbol porque allí hace su nido y cría sus polluelos. El árbol, por el contrario, no recibe ningún beneficio ni tampoco se perjudica. Entonces, en este tipo de relación se da de esa forma. Hay otro ejemplo, por lo menos es también que encontramos de comensalismo, se da por ejemplo en los cangrejos ermitaños, que ellos agarran una concha de un caracol ya muerta y ahí viven, se benefician ellos de la concha, pero no le causaron daño a ninguna otra especie. No le hicieron daño al caracol porque toman la concha ya de un caracol muerto. Estos son ejemplos de comensalismo. Y tenemos otro que es el parasitismo. Y un ejemplo de ellos es estos señores, los piojos. Es un parásito. En este, por lo general, un individuo se beneficia y el otro se perjudica. En este caso, ¿quién se beneficia? El señor piojo. Los piojos se benefician porque obtienen el alimento de la cabeza de nosotros, ¿verdad? ¿Y a quién le causa daño o perjudica? A la persona que lo tenga. También entre los parásitos encontramos el mosquito. Los mosquitos también son parásitos, obtienen de nosotros el alimento que es la sangre, pero nosotros no obtenemos ningún beneficio de ellos, sino por el contrario nos perjudican, nos pueden transmitir enfermedades. Esos son otros ejemplos de parasitismo, de este tipo de relación. Muy bien, mis niños, esto es todo por hoy. Entonces vamos a tomar apuntes en nuestros cuadernos respectivamente y la próxima clase vamos a realizar un taller aplicativo de esta temática del día de hoy y de la clase anterior. Entonces vamos a tomar apuntes y a estudiar bien para poder responder al taller de la próxima clase. Que tengan un feliz y bendecido día.